Mi nombre es Ember Salavan y con 28 años nunca esperé encontrarme en una batalla con mi propia familia, creciendo como la hija del medio olvidada. Estaba acostumbrada a la decepción, pero esta vez fue diferente cuando descubrí que mi familia había planeado unas vacaciones lujosas en Hawái sin mí. Pasé meses ahorrando cada centavo de mi trabajo como enfermera. Luego vino el golpe devastador. Ustedes cancelaron mi viaje. Le pregunté a mi padre, «¿Nunca fuiste invitada?» Él se rió cruelmente. Sus palabras me destrozaron. Pero lo que hice a continuación lo cambió todo. Antes de continuar con esta historia, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios. Si mi historia resuena contigo, por favor, dale like a este video y suscríbete para escuchar más historias de cómo defenderte a ti mismo. Crecí en una casa modesta en los suburbios de Milwaukee, Wisconsin, con mis padres, mi hermano mayor Travis y mi hermana menor Ashley. Desde mis primeros recuerdos, sentí que algo era diferente en la forma en que mis padres me trataban en comparación con mis hermanos. Mientras Travis era el niño dorado que no podía hacer nada mal y Ashley era la preciosa niña que necesitaba protección, yo simplemente estaba allí. La hija del medio olvidada que parecía mezclarse en el fondo de nuestras fotos familiares. Mi habitación de la infancia era la más pequeña de la casa, situada al final del pasillo, mientras Travis tenía los sistemas de juegos más nuevos y la habitación de Ashley estaba decorada como una suite de princesa. La mía seguía siendo sencilla con muebles de segunda mano. Me decía a mí misma que no importaba, que las cosas materiales no eran importantes. Pero en lo profundo sabía que la diferencia en nuestras habitaciones reflejaba algo más profundo. El patrón de ser pasada por alto se hacía más claro con cada año que pasaba. Cuando cumplí 8 años, mis padres se olvidaron completamente de mi cumpleaños. Me senté en la mesa del desayuno esperando un reconocimiento, pero todos se apresuraban con su rutina matutina sin decir una palabra. En la cena, finalmente reuní el valor de recordárselo. Mi madre soltó un suspiro, llevándose la mano a la boca, mientras que mi padre simplemente se encogió de hombros y dijo, «Te conseguiremos algo el próximo fin de semana». Travis recibió una celebración de 3 días para su cumpleaños ese mismo año, y Ashley tuvo un organizador profesional de fiestas para el suyo. Los logros escolares resaltaron aún más la disparidad. Cuando traje mi boleta de calificaciones, con excelentes notas en 6º grado, mi informe permaneció en la encimera de la cocina durante días sin comentario. Cuando Travis obtuvo un B+ en su boleta, mis padres lo llevaron a cenar para consolarlo por la decepción. Y cuando Ashley tuvo dificultades con las matemáticas, pero logró obtener una C-, la elogiaron durante semanas por su perseverancia. Las fotos familiares contaban su propia historia. En nuestra sala de estar, las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas de los partidos de fútbol de Travis y las presentaciones de danza de Ashley. Mi victoria en la Feria de Ciencias, a pesar de haber ganado el primer lugar a nivel estatal, obtuvo un pequeño marco colocado en una estantería detrás de jarrones decorativos. A veces lo volví a colocar para ver si alguien lo notaba. Nunca lo hicieron. Las vacaciones familiares durante esos años fueron raras pero reveladoras. Cuando viajábamos, a menudo me encontraba sola en las piscinas del hotel mientras mis padres asistían a los torneos de Travis o miraban las presentaciones de Ashley. Me hice autosuficiente por necesidad, aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía y hacer amigos con otros niños que parecían estar igualmente a la deriva. A los 16 años, acepté mi lugar en la jerarquía familiar. Me concentré en la escuela, sabiendo que la educación era mi boleto hacia la independencia. Mientras mis padres pagaban las visitas universitarias de Travis a universidades prestigiosas y comenzaban a ahorrar para la futura academia de danza de Ashley, yo investigaba becas y trabajaba a medio tiempo en una farmacia local, ahorrando cada dólar que podía. A los 18 años, me mudé a Chicago para asistir a la escuela de enfermería.
Mis padres parecían casi aliviados de tener un hijo menos de qué preocuparse. Ayudaron a Travis a mudarse a su dormitorio con una computadora portátil nueva, televisión y suficiente dinero para sobrevivir durante el semestre. Mi partida consistió en pedir prestado la camioneta de un vecino y pedirle a mi mejor amigo Jordan que me ayudara a mover mis pocas pertenencias. Mis padres estaban demasiado ocupados ese fin de semana con la competencia de danza de Ashley. La escuela de enfermería fue brutalmente difícil. Sin el apoyo familiar trabajé turnos nocturnos en una tienda de conveniencia. Estudiaba durante los recesos y vivía de fideos, ramen y café. Mientras tanto, Travis abandonó la universidad después de 2 años, pero continuó recibiendo apoyo financiero para encontrarse a sí mismo. Ashley asistió a una costosa escuela privada de arte, donde cambió de especialidad 3 veces. Con mis padres cubriendo todos los costos sin quejarse. A pesar de todo, me gradué con honores y conseguí un puesto como enfermera pediátrica en el Hospital Memorial de Chicago. El día en que me contrataron, llamé a casa con la noticia. Mi madre dijo: "Eso está bien, querida", antes de cambiar rápidamente de tema a la última actuación de Ashley. Me dolió, pero ya estaba acostumbrada. Establecí mi vida en Chicago, creando un pequeño pero cómodo apartamento de una habitación lleno de muebles de segunda mano y plantas. Hice amigos con mis compañeros de trabajo y mantuve el contacto con Jordan, quien se mudó a Indianápolis, pero seguía siendo mi mayor apoyo. Salí ocasionalmente, pero me resultaba difícil confiar en las personas lo suficiente como para dejar que se acercaran. Años de dinámicas familiares me habían enseñado que el amor era condicional, basado en unos criterios misteriosos que nunca parecía cumplir. Con los años, mantuve contacto con mi familia a pesar del dolor, llamadas mensuales con mi madre, intercambios ocasionales de mensajes con Ashley, y visitas obligatorias en las fiestas cuando podía conseguir tiempo libre. Cada interacción me dejaba emocionalmente agotada, pero con la esperanza de que algún día las cosas pudieran cambiar. Seguí intentando demostrar mi valía, enviando regalos de cumpleaños pensados y recordando eventos importantes en sus vidas, incluso cuando ellos olvidaban los míos. El año pasado decidí hacer un esfuerzo más concertado para sanar nuestra relación. Envié tarjetas sin motivo. Llamaba con más frecuencia e incluso manejé hasta casa para hacer visitas de fin de semana cuando mi horario lo permitía. Mis esfuerzos fueron recibidos con la misma indiferencia cortés a la que me había acostumbrado, pero persistí. Pensé que, si simplemente me esforzaba lo suficiente, mostraba suficiente amor, eventualmente ellos me verían. Entonces llegó la publicación en Instagram que cambió todo. Era una noche de martes en marzo cuando estaba revisando Instagram durante mi descanso en el hospital. Ashley había publicado una selfie con el pie de foto: 60 días hasta Hawái, con la familia, comprando nuevos bikinis hoy. Vacaciones en familia en Hawái, no puedo esperar para escaparme. Miré el teléfono, mi café se estaba enfriando a mi lado. ¿Hawái? ¿Unas vacaciones familiares? Porque nadie me había mencionado esto. Mi primer pensamiento fue que tal vez se les había olvidado invitarme, como había sucedido con reuniones familiares más pequeñas en el pasado. Escribí rápidamente un comentario: "Esto se ve increíble. No sabía nada de este viaje. Cuéntame más detalles". Ashley respondió casi de inmediato con un vago: "Oh, ha estado en marcha por un tiempo. Habla con mamá y papá". Algo en su respuesta me pareció extraño, pero dejé el sentimiento a un lado. Unas vacaciones familiares en Hawái sonaban increíbles, especialmente después del invierno agotador que habíamos tenido en Chicago. No había tomado unas vacaciones reales en 3 años. Demasiado ocupada estableciendo mi carrera y pagando los préstamos estudiantiles. La idea de playas cálidas y tiempo en familia me llenó de emoción inesperada. Esa noche revisé mis finanzas. Había estado ahorrando para un sofá nuevo, pero eso podía esperar. Entre mis ahorros regulares y el pequeño bono que había recibido por trabajar turnos durante las fiestas,
podría pagar el viaje si era cuidadosa. Inmediatamente comencé a investigar Hawái, quedándome despierta hasta las 2 de la mañana, mirando actividades en Maui, que deduje sería su destino por las publicaciones subsecuentes de Ashley. A la mañana siguiente, solicité tiempo libre en el trabajo, explicando a mi supervisor que se había planeado un viaje familiar. Susan, mi supervisora, parecía complacida. Ya era hora de que tomes un descanso, Amber. Has cubierto las vacaciones de todos los demás durante años. Con el tiempo libre aprobado. Me sentí comprometida. Creé un presupuesto detallado para el viaje y comencé a reservar una parte de cada cheque. Incluso tomé 2 turnos extra los fines de semana para agregar a mi fondo para Hawái. La idea de este viaje se convirtió en un punto brillante durante largos turnos en el hospital y noches solitarias. Fui de compras por primera vez en meses, comprando 2 trajes de baño nuevos, sandalias y un sombrero para el sol. Incluso me consentí con una funda impermeable para mi teléfono para tomar fotos bajo el agua. Cada compra fue cuidadosamente considerada y presupuestada, a diferencia de mis hermanos, que compraban libremente con las tarjetas de crédito de mis padres hasta bien entrada su veintena. Mi entusiasmo creció a medida que investigaba la cultura hawaiana y las atracciones. Creé un documento titulado Ideas para el viaje familiar a Hawái con sugerencias para actividades que todos podrían disfrutar. Encontré un luau que tenía excelentes reseñas. Un recorrido de senderismo para toda la familia en un parque nacional volcánico y un crucero al atardecer que sería perfecto para el próximo aniversario de mis padres. Incluso investigué restaurantes que pudieran adaptarse a las restricciones dietéticas cambiantes de Ashley. 2 semanas después de descubrir el viaje, llamé a mi madre para nuestra charla habitual del domingo. Esperé hasta el final de la conversación para mencionarlo de manera casual. Entonces, vi la publicación de Ashley sobre Hawái. Suena maravilloso. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Oh, sí. Estamos bastante emocionados por eso. Ya he solicitado tiempo libre en el trabajo. ¿Sabes en qué resorts están hospedando? Quiero asegurarme de reservar el mismo lugar. Otra pausa, esta vez más larga. Oh, Amber, no estoy segura de eso. Bueno. Tenemos estos planes desde hace un tiempo. Es un poco complicado con las reservas. Su evasiva respuesta hizo sonar alarmas en mi cabeza. Pero seguí insistiendo. No hay problema. Estoy feliz de reservar por separado y encontrarme con ustedes allá. ¿Cuáles son las fechas exactas? Voy a tener que preguntar a tu padre. Él se encargó de todos los arreglos. ¿Por qué no hablas con él directamente? Ahora estaba completamente segura de que algo estaba mal. Mi madre nunca me sugeriría hablar con mi padre sobre los detalles logísticos. Ella era la planificadora de la familia, la que coordinaba todo. Acepté llamar a mi padre, con un nudo formándose en mi estómago. Esperé hasta la noche siguiente para llamarlo, ensayando lo que diría. Quería sonar casual, no acusatoria. Cuando contestó, su voz tenía el mismo tono distraído de siempre, como si estuviera interrumpiendo algo más importante. Papá, estoy llamando sobre el viaje a Hawái. He tomado tiempo libre del trabajo y ahorrado. Pero necesito las fechas exactas y la información del resort para finalizar mi reserva. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Luego vino el sonido que menos esperaba, la risa. Mi padre se estaba riendo. No hablas en serio, ¿verdad? Este viaje es solo para la familia. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Pero yo soy familia, dije, mi voz de repente pequeña. ¿Sabes a lo que me refiero, Amber? Esto es para tu madre, para mí, Travis, su esposa y Ashley. Ha sido planeado durante meses. Nunca fuiste invitada. Luché por encontrar palabras. Pero, ¿por qué no me iban a invitar a unas vacaciones familiares? Él suspiró, la impaciencia evidente en su tono. Mira. No podemos siempre incluir a todos en todo. Estás ocupada con tu trabajo en Chicago. Tienes tu propia vida allá.
Este viaje es para los miembros de la familia que realmente están involucrados en nuestra vida diaria. Intento estar involucrada, protesté, odiando la calidad suplicante en mi voz. Llamo. Visito siempre que puedo. No es lo mismo. Y lo sabes. Travis y Ashley hacen un esfuerzo. Tú te fuiste. Me fui a la universidad igual que Travis. Es diferente, dijo despectivamente. De todos modos, los arreglos ya están hechos. 5 personas, 5 boletos. El resorte está reservado. Todo está pagado. Yo puedo pagar mi propio boleto, ofrecí desesperadamente. He estado ahorrando. Su risa regresó, aún más cruel esta vez. Ese no es el punto, Ember. Este viaje no se trata de dinero, se trata de la familia, y, francamente, no ha sido una parte real de esta familia en años. La conversación terminó poco después con mi padre desestimando mis sentimientos heridos, como una sobreactuación. Me senté en mi apartamento, el teléfono aún en la mano, con lágrimas corriendo por mi cara, toda la emoción, la planificación, el ahorro, las compras, todo por nada. Peor que nada, todo había llevado a este momento de claridad cristalina en sus ojos. No era realmente parte de la familia, a medida que el shock comenzaba a desvanecerse. Otra emoción surgió a través del dolor, ira ardiente, desconocida, que hizo que mis manos temblaran. Por primera vez en mi vida, no acepté inmediatamente su exclusión, en lugar de eso. Comencé a contemplar cómo podría hacerles entender exactamente cómo se siente ser dejado afuera. Después de colgar con mi padre, me desplomé sobre el sofá, con el teléfono aferrado en mi mano temblorosa. Las lágrimas vinieron en olas, alternando entre flujos silenciosos y sollozos desgarradores que me dejaban sin aliento. La crueldad de su risa resonaba en mi mente, puntuando la contundencia de sus palabras. Nunca fuiste invitada. 28 años de rechazos similares pasaron por mi mente, la vez que se olvidaron de contarme que la cena de acción de gracias se movía a la casa de mi tía, dejándome llegar a una casa vacía. La fiesta de graduación que hicieron para Travis con la familia extendida. Mientras que mi graduación universitaria solo mereció una cena rápida en un restaurante de cadena. La Navidad en la que mi regalo aún estaba en la bolsa de la tienda, mientras que los regalos de mis hermanos estaban bellamente envueltos. Llamé a Jordan, apenas coherente entre mis lágrimas. Ella respondió en el segundo timbre, inmediatamente preocupada. ¿Van a Hawái? Soy yo, che. Todos ellos, sin mí. Nunca pensaron en incluirme, ¿qué? La voz de Jordan se elevó. Incrédula. ¿Toda tu familia sin siquiera decírtelo? Le conté la conversación con mi padre. Su risa, su desestimación de mi lugar en la familia. Eso es más que estar mal, dijo Jordan. Su voz tensa con ira en mi nombre. Necesitas enfrentarlos. ¿Para qué? Pregunté, el agotamiento penetrando en mis huesos. Ya han dejado claro dónde estoy. El punto es defenderte a ti misma. Te mereces algo mejor que este trato. Hablamos durante más de una hora. La indignación de Jordan fue avivando gradualmente mi propio sentido de injusticia. Cuando colgamos, el shock inicial ya se había desvanecido, dejando una sensación vacía en mi pecho. El sueño me eludió. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, repasando no solo la conversación con mi padre, sino innumerables interacciones a lo largo de mi vida. Alrededor de las 3 de la mañana. Tomé mi computadora portátil y comencé una profunda inmersión en las redes sociales que siempre había evitado antes. Encontré fotos de un viaje a Florida de hace 2 años, los 4 posando en una playa. Había llamado a casa ese fin de semana y mi madre me dijo que solo estaban pasando un fin de semana tranquilo en casa. Hubo un viaje de esquí a Colorado. El invierno pasado, cuando me dijeron que todos estaban demasiado ocupados para hablar por teléfono. Cenas fuera, escapadas de fin de semana y celebraciones, todo sin mí. Todo deliberadamente escondido de mí. Cuando amaneció, descubrí algo aún más doloroso.
en un mensaje de grupo en el que Ashley me había incluido accidentalmente meses antes. Retrocedí y encontré mensajes sobre la planificación del viaje a Hawái. Travis de hecho había preguntado, ¿qué pasa con Ember? A lo que mi padre respondió, no esperará ser invitada. Nunca se queja. Mi hermano me había considerado, sin embargo, brevemente. Pero aceptó mi exclusión porque nunca me quejaba. Mi estrategia de toda la vida de aceptación silenciosa de no hacer olas solo había reforzado su creencia de que excluirme era aceptable. Una idea peligrosa comenzó a formarse en mi mente. Caminaba de un lado a otro por mi pequeño apartamento, alternando entre desechar el pensamiento como algo trivial y aceptarlo como algo justificado. Siempre había sido la buena hija. La que nunca causaba problemas, la que aceptaba cualquier migaja de atención que me ofrecieran. ¿Dónde me había llevado eso? Recordé que ayudé a mi padre a reservar los vuelos para un viaje de negocios la Navidad pasada. Cuando estaba en casa visitando, él había tenido dificultades con la página web de la aerolínea y yo lo guié pacientemente durante el proceso. Había usado la misma contraseña que usaba para todo. Travis Ashley 2000, una combinación de los nombres de mis hermanos y su año de nacimiento. Me di cuenta en ese momento. Pero no dije nada sobre la omisión obvia de mi nombre. Con los dedos temblorosos, abrí mi laptop nuevamente y me dirigí al sitio web de la aerolínea. Dudé en la pantalla de inicio de sesión, mi conciencia luchando contra mi dolor. ¿Realmente estaba considerando esto? Nunca había hecho nada remotamente vengativo en mi vida. Yo era la persona que se disculpaba cuando otros me chocaban, la que dejaba que la gente se colara en la fila, la que cubría turnos para los compañeros de trabajo, incluso cuando no me convenía. Pero algo se rompió dentro de mí durante esa llamada con mi padre. Una vida de ser pasada por alto, olvidada y ahora deliberadamente excluida, había llegado finalmente a un punto de quiebre. Escribí el correo electrónico de mi padre y la contraseña. Para mi sorpresa, funcionó inmediatamente. Ahí estaban. 5 boletos de ida y vuelta en primera clase a Maui con fecha de salida el 15 de mayo. Mis padres, Travis y su esposa, Laura y Ashley. La confirmación mostraba que habían sido reservados hace 3 meses. Mucho antes de que yo siquiera descubriera que el viaje estaba sucediendo. Mi dedo flotó sobre el botón de gestionar reserva. Podía ver el costo total, $12,340 por los 5 boletos. Un gasto extravagante que mi padre, tan consciente del presupuesto, había considerado válido para todos, excepto para mí. Cerré la laptop sin hacer nada, necesitando tiempo para pensar. Pasé mi turno en el hospital envuelta en una niebla, evitando por poco cometer errores con los medicamentos debido a mi distracción. Mi supervisora lo notó y preguntó si todo estaba bien. Lo culpé por un dolor de cabeza y prometí ser más cuidadosa. Esa noche, llamé a mi madre con la excusa de preguntar por una receta antigua de la familia. Durante nuestra conversación, mencionó que estaban muy emocionados por el viaje, pero nunca reconoció específicamente el viaje a Hawái ni mi exclusión del mismo. La omisión deliberada consolidó mi determinación. Puse mi alarma a las 3 de la mañana. Cuando sabía que toda mi familia estaría dormida, tendría horas antes de que alguien notara lo que había hecho. Mientras me quedaba dormida, sentí una extraña calma reemplazar el dolor y la ira. Por una vez en mi vida, iba a hacer que notaran mi presencia por mi ausencia. Mi alarma me despertó a las 3 de la mañana. Por un momento, permanecí desorientada en la oscuridad de mi habitación. Los eventos de los últimos días volviendo a mi mente. Alcancé mi teléfono para apagar la alarma, luego me senté, colgando mis piernas sobre el costado de la cama. Este era el momento de la decisión. Me dirigí silenciosamente a la sala como si alguien pudiera escucharme, aunque viviera sola. Mi laptop estaba sobre la mesa de café donde la había dejado cerrada, pero esperando. Primero me preparé una taza de té, dándome tiempo para reconsiderar. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Estaba preparada para las consecuencias?
El vapor se elevaba de mi taza mientras abría la laptop. La luz azul dura en mi apartamento oscuro. Volví a entrar al sitio web de la aerolínea, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Ingresé el correo electrónico de mi padre y la contraseña Travis Ashley 2000 y contuve la respiración. Todavía funcionaba. La reserva apareció de inmediato en la pantalla. 5 boletos de primera clase Maui, fecha de salida en solo 3 semanas. Hice clic en la reserva para ver los detalles completos. Estaba programado para salir de Milwaukee a las 10:30 de la mañana, llegando a Maui por la tarde, hora local. El vuelo de regreso era 8 días después. El costo total se mostraba en la esquina de la pantalla. $12,340, desplazándome por la información de los pasajeros Richard Salavan, Margaret Salavan, Travis Salavan, Laura Salavan, Ashley Salavan, una unidad familiar perfecta. No había espacio para Ember Salavan, la hija del medio olvidada. Tomé capturas de pantalla de todos los detalles de la reserva. Una especie de evidencia de mi exclusión. Luego me dirigí a la sección de gestionar reserva y encontré la opción de cancelar la reserva. Apareció una advertencia. ¿Está seguro de que desea cancelar esta reserva? Esta acción no se puede deshacer. Mi dedo flotó sobre el botón. En este momento, podría elegir ser la persona más grande y aceptar una vez más que mi familia no me valoraba de la misma manera que yo los valoraba a ellos. Podría cerrar la laptop, volver a la cama y continuar mi vida como la hija perpetuamente excluida, la opción segura, la opción esperada. O podría, por una vez, hacer que sintieran una fracción de la decepción y la exclusión que yo había sentido toda mi vida. Pensé en la risa de mi padre cuando le pregunté sobre unirme a ellos. Nunca fuiste invitada. La crueldad casual aún me dolía. Hice clic en sí. Cancelar reserva. Apareció una pantalla de procesamiento. Luego una confirmación, su reserva ha sido cancelada. Un reembolso se procesará al método de pago original dentro de 7 a 10 días hábiles. Una extraña calma me invadió. Esperaba sentir triunfo o satisfacción. Pero en su lugar me sentí extrañamente desconectada, como si estuviera viendo a otra persona tomar esta acción. Sabía que el dinero sería reembolsado a la tarjeta de crédito de mi padre, por lo que no perderían los fondos, solo el viaje tal como lo habían planeado. Pero no había terminado. Recordé que mi padre había mencionado que habían reservado habitaciones en el Grand Hyatt Resort. Por intuición, intenté las mismas credenciales de inicio de sesión en el sitio web del hotel. Nuevamente, éxito. Encontré su reserva, 2 suites conectadas con vista al mar por 8 noches, con un costo total de poco más de $11,000, sin darme tiempo para reconsiderarlo. También cancelé esa reserva. Finalmente, revisé las reservas de autos de alquiler. Probé las 3 compañías principales antes de encontrar su reserva con GES, un SUV de lujo para toda la duración de su estancia. Otros $2,000 cancelados, en menos de 30 minutos. Había desmantelado toda la vacación que habían estado planeando durante meses. La vacación que deliberadamente me habían ocultado. La vacación que simbolizaba mi exclusión de la familia. Cerré sesión en todas las cuentas. Borré mi historial de navegación y apagué mi laptop. Eran las 3:45 de la mañana. Mi TC había enfriado sin tocarse. Llevé la taza a la cocina, la vacié en el desagüe y volví a la cama. El sueño no llegó. Estuve despierta, alternando entre la vindicación y el pánico. ¿Qué había hecho? ¿Habrá consecuencias legales? ¿Esto finalmente cortará la débil conexión que aún tenía con mi familia? ¿Importa si nunca me quisieron de todos modos? A las 6:30. Dejé de intentar dormir y me preparé para mi turno en el hospital. Puse mi teléfono en silencio antes de salir. No estaba lista para enfrentar la reacción que inevitablemente vendría una vez que descubrieran lo que había hecho. Me concentré intensamente en mis pacientes pediátricos ese día.
encontrando consuelo en cuidar a los demás cuando mi propio estado emocional estaba tan agitado. Tomando signos vitales, administrando medicamentos, consolando a padres ansiosos. La rutina familiar me mantenía centrada. El pequeño Zek, de 7 años, con su pierna rota, me hizo reír con sus elaboradas historias. Mia, de 14 años, recuperándose de una apendicitis, me pidió ayuda con su tarea de matemáticas. Ella, de 4 años, luchando contra la leucemia. Quería que le leyera su libro favorito por 100ª vez. Estos niños y sus necesidades me anclaron a través de la tormenta que sabía que se estaba gestando. Mi teléfono, en silencio, pero visible en mi bolsillo, comenzó a iluminarse alrededor de las 11 de la mañana. Mensajes de texto, llamadas, mensajes de voz, todos de miembros de la familia. Los ignoré todos, concentrándome en Tiny Lucas, que necesitaba su tratamiento respiratorio. Cualquier caos que había desatado tendría que esperar hasta que terminara. Mi turno terminó a las 3 y finalmente miré mi teléfono en el vestuario. 27 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Mi padre había llamado 15 veces solo. Escuché su primer mensaje de voz, con la mano temblando. Ember, ¿qué demonios hiciste? La aerolínea acaba de llamar para confirmar nuestra cancelación. Todas nuestras reservas están perdidas. Llámame de vuelta inmediatamente. Su voz era un rugido de ira. Exactamente como esperaba. El siguiente mensaje, enviado 1 hora después, fue aún más amenazante. Si no me llamas en la próxima hora, habrá consecuencias graves. ¿Tienes idea de cuánto dinero nos has costado? Los boletos ahora están casi al doble del precio para reboquear. Esto es un robo. Los mensajes de mi madre eran llorosos, expresando su sorpresa de que su hija sensata hiciera algo tan vengativo e infantil. Ashley había enviado una serie de palabrotas ejidas de gracias por arruinar todo. Como siempre, Travis sorprendentemente solo envió un mensaje. Necesitamos hablar. Esto no es el camino. Conduje a casa en un estado de aturdimiento, sin saber qué hacer a continuación. Parte de mí quería llamar y disculparme. Tratar de explicar el dolor que me había llevado a tomar una acción tan extrema. Otra parte quería mantenerme firme para forzarlos a reconocer cómo su trato me había afectado. Acababa de abrir la puerta de mi apartamento cuando mi teléfono sonó nuevamente. Era mi padre. Tomando una respiración profunda, contesté. Ember Sullivan, tienes exactamente 5 segundos para explicarte, gruñó sin preámbulo. Creo que, ¿sabes por qué lo hice?, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Porque estás celoso. Porque eres vengativo. Porque estás decidido a arruinar todo para los demás si no puedes tener lo que quieres. Porque también soy tu hija, dije en voz baja. Y dolió ser excluida otra vez. Entonces, nos costaste miles de dólares y arruinaste unas vacaciones que habíamos estado planeando durante meses. ¿Cómo eso te hace algo menos que egoísta? Vas a recibir el dinero de vuelta. El reembolso ya está procesándose. Los precios se han disparado. No podemos volver a reservar con las mismas tarifas. Lo siento por eso, dije. Y lo sentía en parte. Pero tal vez ahora entiendas cómo se siente que algo que has estado esperando te lo quiten de repente. Él explotó, luego empezó a llamarme nombres que nunca había oído de él antes. Sostuve el teléfono alejado de mi oído, dejando que su furia me envolviera sin penetrar. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé de nuevo. Toda mi vida he sido excluida. Papá, este viaje fue solo la gota que colmó el vaso. Eso es ridículo. Siempre ha sido incluida. Nombra un viaje familiar en el que haya estado en los últimos 10 años. Su silencio fue revelador. No puedes, ¿verdad? Porque no ha habido ninguno. Veo las fotos, sabes, Florida, Colorado, Nueva York. Siempre los 4, a veces con la esposa de Travis. Nunca yo. Te fuiste, dijo él defensivamente. Travis también se fue, pero todavía es invitado. Eso es diferente. ¿Por qué?
Explícame por qué es diferente. No podía o no quería responder directamente. En su lugar, dijo, tu madre está devastada. Ha estado llorando todo el día. La táctica de la culpa que había funcionado en mí tantas veces antes, pero no hoy. Lo siento porque esté molesta. Yo también me he sentido molesta cada vez que descubro otro evento familiar del que no fui incluida. Esta conversación no tiene sentido, dijo finalmente. Discutiremos lo que sucederá a continuación cuando te veamos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a conducir a Chicago mañana. Vamos a resolver esto en persona. La llamada terminó, dejándome en pánico. Venían aquí, a mi pequeño apartamento. Llamé a Jordan inmediatamente, quien ofreció quedarse conmigo para darme apoyo moral. Pero rechacé su oferta. Este enfrentamiento había estado gestándose durante 28 años. Ya era hora de enfrentarlo directamente. Pasé la noche limpiando obsesivamente mi apartamento, como si una casa impecable pudiera desviar de alguna manera su ira. Practiqué lo que diría, tratando de encontrar palabras que les hicieran entender toda una vida de dolor detrás de mis acciones. Llegaron a las 11 de la mañana siguiente. Los cuatro, mis padres, Travis y Ashley, habían dejado a la esposa de Travis, Laura, en casa, tal vez sintiendo que esto necesitaba ser solo la familia inmediata. Les dejé pasar, de pie nerviosa, junto a la puerta abierta, mientras subían las escaleras. Mi padre entró primero, su rostro rojo de furia apenas contenida. Mi madre lo siguió, con los ojos hinchados de tanto llorar. Travis lucía incómodo. Mientras Ashley me miraba con hostilidad abierta, por favor, pasen, dije formalmente, como si fueran extraños. En muchos aspectos, lo eran. Se acomodaron en mi sala. Mi padre y Ashley se sentaron en el sofá. Mi madre tomó el sillón. Y Travis eligió pararse junto a la ventana. Yo me quedé de pie también, sintiéndome extrañamente, como si estuviera en juicio. Explícate, exigió mi padre sin preámbulos. Respiré hondo. Creo que mis acciones dejaron bastante claro mis sentimientos. Ser excluida de las vacaciones familiares me lastimó profundamente. Entonces, decidiste arruinarlo para todos, dijo Ashley. Decidí hacer que entendieran cómo se siente ser excluida, corregí. Sentir que te quitan algo que esperabas con ansias. Eso no es lo mismo, protestó mi madre. No te quitaron nada porque nunca fuiste parte de los planes. Sus palabras, aunque no fueron intencionadas para ser crueles, cortaron más profundo que cualquier otra cosa. Ella acababa de confirmar exactamente lo que yo había sentido. Nunca fui parte de sus planes, nunca me consideraron, nunca me incluyeron. Exactamente mi punto. Dije en voz baja, nunca soy parte de los planes, nunca me consideran. ¿Tienen idea de cómo se siente saber que tu familia decide activamente excluirte? Está siendo dramática, desestimó mi padre. Nosotros no te excluimos, ¿de verdad? Caminé hacia mi laptop y la abrí, girando la pantalla para mostrarles. Estas son capturas de pantalla de eventos familiares a los que no fui invitada en los últimos 5 años. Acción de gracias en casa de tía Judith. La celebración de la promoción de Travis. La inauguración de la galería de Ashley, el viaje a Florida, las vacaciones de esquí en Colorado, la Navidad de hace 2 años, cuando me dijiste que todos estaban demasiado enfermos para recibir visitas. Pero de alguna manera organizaron una cena para 20 personas, según las fotos que publicó el tío Rob. Se quedaron mirando la pantalla en silencio. ¿Has estado acechando nuestras redes sociales?, preguntó Ashley, enfocándose en el detalle menos relevante. He estado viendo la evidencia de mi exclusión, corregí. Y tratando de entender por qué mi propia familia no quiere que esté cerca de eso. No es justo, protestó débilmente mi madre. Siempre te hemos querido. El amor no es solo un sentimiento, mamá. Son acciones, es inclusión. Es consideración. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó por mi vida, mi trabajo, mis amigos, mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron aquí? El silencio fue condenatorio.
Nunca han visto mi apartamento antes de hoy, ¿verdad? Llevo viviendo aquí 3 años. Travis se movió incómodamente. Tal vez hemos sido desconsiderados, admitió. El primer reconocimiento de cualquiera de ellos, mi padre le lanzó una mirada de traición. No empieces. Ella saboteó nuestras vacaciones familiares por despecho, accedió a mis cuentas privadas sin permiso. Eso es prácticamente ilegal. ¿Lo es? Pregunté con calma. Me diste tu contraseña la Navidad pasada. No a qué nada. Sabías perfectamente que no tenías autorización para cancelar nuestras reservas. Y sabías perfectamente lo mucho que me dolería ser la única miembro de la familia excluida del viaje de Ashley se levantó de repente. Esto no nos está llevando a nada. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer para solucionar esto? Hemos perdido miles de dólares por tu culpa. La miré fijamente. No voy a solucionarlo. El dinero será reembolsado a la tarjeta de crédito de papá. Si quieres volver a reservar, eso depende de ti. Eres una egoísta, escupió. Ashley, mi madre exclamó. No. Mamá, ella necesita escuchar esto. Siempre ha estado celosa de mí y de Travis. Siempre se hace la víctima. Pobrecita Amber. Tan olvidada, tan maltratada, es patético. Sus palabras golpearon fuerte, pero me negué a mostrarlo. ¿Así que realmente me ves? ¿Cómo celosa y patética? ¿Qué más llamarías a esto? Exigió mi padre, señalando todo a su alrededor como si toda mi vida fuera una decepción. Lo llamo. Finalmente defenderme después de toda una vida siendo tratada como un pensamiento después. Si te sentías así, debiste haber dicho algo, dijo mi madre. ¿Habría hecho alguna diferencia? ¿Me habrías incluido en el viaje a Hawái si te lo hubiera pedido directamente? El silencio me dio mi respuesta. Eso es lo que pensaba. Me han dejado muy claro dónde estoy en esta familia. No me voy a disculpar por finalmente hacerles sentir una fracción de la exclusión que sentí toda mi vida. Mi padre se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Nos vamos. No esperes oír de nosotros pronto. Richard, protestó mi madre débilmente, pero también se levantó. No, Margaret, ella ha tomado su decisión. Si quiere cortarse de esta familia. Que así sea. No pude evitar reír. El sonido sorprendió a todos ellos. ¿Cortarme? No puedes excluirme más de lo que ya lo has hecho. Ese es todo el punto. Ashley agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Que tengas una buena vida. Amber, no te molestes en venir a casa para Navidad. Travis se quedó después de que mis padres siguieran a Ashley fuera. Esto no está bien, dijo, en voz baja. Nada de esto. No, no lo está. Estuve de acuerdo, no estaba segura. Si se refería a mis acciones o a su trato hacia mí, hablaré con ellos. Prometió antes de irse también el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos. Mis rodillas cedieron. Me desplomé en el suelo, las lágrimas fluyeron libremente por primera vez desde que llegaron. El enfrentamiento había ido exactamente como esperaba. Y nada como lo había esperado. No hubo momento de realización de su parte, ni reconocimiento del dolor que habían causado, ni disculpa o promesa de hacer las cosas mejor. Solo ira, culpa y finalmente desestimación. Un golpe en la puerta me sorprendió. Por un momento pensé que tal vez uno de ellos había vuelto para reconciliarse. En su lugar, abrí la puerta y encontré a mi vecina, la señora Chen, con cara preocupada. Escuché gritos. Dijo: ¿Estás bien, querida? Me limpié las lágrimas. Drama familiar. Expliqué débilmente. Ella sintió con comprensión. La familia puede hacernos más daño que cualquiera porque esperamos más de ellos. Ven a tomar un té cuando estés lista. A veces una perspectiva externa ayuda. Le agradecí y cerré la puerta, conmovida por la amabilidad de una casi desconocida, cuando mi propia familia había mostrado tan poco. Tal vez la familia no solo se trata de la sangre. Después de todo, el día después de la visita confrontativa de mi familia, regresé al trabajo envuelta en una niebla de agotamiento emocional. Pasé por los movimientos de revisar signos vitales,
administrar medicamentos y actualizar las gráficas. Pero mi mente seguía reproduciendo las duras palabras intercambiadas en mi apartamento. Mi supervisora, Susan, notó mi distracción durante nuestra reunión matutina. Amber, ¿estás bien? ¿Te ves rara hoy? Solo algunos problemas familiares, respondí vagamente. Ella apretó mi hombro. Toma tu descanso para el almuerzo a tiempo hoy. No te saltes. También necesitas cuidarte a ti misma. Asentí agradecida e intenté concentrarme en mis pacientes. Zack, de 7 años, con la pierna rota, me hizo reír. Con sus elaboradas historias, Mia, de 14 años, que finalmente había superado la apendicitis, me pidió ayuda con su tarea de matemáticas. La pequeña ella quería que le leyera su libro favorito una vez más. Sus necesidades me anclaron. Lo largo de la mañana, durante mi descanso para el almuerzo, revisé mi teléfono por primera vez desde que comencé mi turno. Entre las notificaciones habituales, había un mensaje de voz de un número desconocido. Lo escuché con creciente alarma. Señorita Sullivan. Soy Howard Brennan de Brennan Legal Sebasas. He sido contratado por Richard Sullivan con respecto a la cancelación no autorizada de sus arreglos de viaje. Por favor, comuníquese con nuestra oficina inmediatamente para discutir este asunto antes de que procedamos con cargos formales. Mis manos temblaron cuando terminé de escuchar el mensaje de voz. Cargos formales. ¿Realmente pueden demandarme por esto? Inmediatamente llamé a Jordan, quien había ido a la escuela de leyes antes de cambiarse al trabajo social. Están blufeando, me aseguró después de que le explicara la situación. Usaste una contraseña que él te dio. Es un caso débil en el mejor de los casos, pero déjame llamar a un amigo que se especializa en esta área para estar segura. 2 horas después, Jordan me llamó con mejores noticias. Mi amigo dice, es una zona gris legalmente, pero probablemente no valga la pena seguirlo para ellos. No robaste dinero. El reembolso se devolvió a su tarjeta, en el peor de los casos. Es un asunto civil sobre la diferencia de precio para volver a reservar. Él cree que solo son tácticas de intimidación. A pesar de esta tranquilidad, la amenaza legal colgaba sobre mí como una nube oscura. Decidí consultar con un abogado mío usando parte del dinero que había ahorrado para el viaje a Hawái. La consulta costó $300 que apenas podía permitir, pero la paz mental valió la pena. La abogada María González confirmó la evaluación de Jordan. Esta es más una disputa familiar que un asunto legal. Si lo persiguen, lo cual es poco probable dadas las circunstancias. Podrías argumentar que tenías permiso para acceder a la cuenta y que creías, como miembro de la familia originalmente, planeando unirse al viaje, que tenías autoridad para hacer cambios. No es lo suficientemente claro para que ellos ganen fácilmente y la litigación les costaría mucho más que las tarifas de red reservación. A medida que las preocupaciones legales se desvanecían, las repercusiones emocionales se intensificaban. Aparentemente, mi padre había contactado a la familia extendida para compartir su versión de los hechos. Mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de tías, tíos y primos, la mayoría expresando decepción por mi comportamiento vengativo. La tía Judith, la hermana de mi madre, dejó un mensaje de voz particularmente hiriente. Siempre pensé que tú eras la sensata. Amber, pensar que harías algo tan infantil y destructivo. Tu pobre madre está al borde de un colapso. Necesitas disculparte antes de que esta fractura se haga permanente. El tío Steve, el hermano de mi padre, envió un mensaje de texto que simplemente decía, no es la manera en que te educamos para resolver conflictos. Profundamente decepcionados. La narrativa unilateral fue frustrante, pero no sorprendente. Mi familia siempre había controlado la historia con el papel de invisible o problemático asignado a mí, dependiendo de lo que les convenía. Luego llegó un mensaje inesperado de mi abuela, la madre de mi padre, quien siempre parecía notar cuando me pasaban por alto. Amber, querida, no sé exactamente qué sucedió,
pero sé que siempre hay dos lados en cada historia. Llámame cuando estés lista para hablar. Te quiero. Su mensaje trajo nuevas lágrimas. Al menos alguien estaba dispuesto a escuchar mi perspectiva. La siguiente sorpresa vino de la tía Keral, la hermana menor de mi madre, quien siempre había sido algo así como una oveja negra. Ella llamó directamente en lugar de dejar un mensaje entonces. Finalmente te enfrentaste a ellos, dijo sin preámbulo. Cuando respondí, ¿te enteraste? Richard está asegurándose de que todos oigan su versión, pero yo he visto cómo te tratan durante años. Ya era hora de que te defendieras. Su apoyo fue como un salvavidas en un mar tormentoso. Ellos me están haciendo quedar como la villana. Dije, por supuesto que lo hacen. Las personas que están cómodas con el status quo nunca quieren que se les desafíe. Escucha. Yo pasé por algo similar con tu madre cuando éramos más jóvenes. Ella siempre fue la hija perfecta y yo era la que causaba problemas. Me tomó años darme cuenta de que no era el problema. Hablamos durante casi una hora. La tía Keral compartió historias sobre su propia exclusión de los eventos familiares y la liberación que finalmente encontró al crear límites. Duele como el infierno al principio, reconoció, pero mejora. Creas tu propia familia elegida. Al final de la semana, descubrí que me habían bloqueado en las redes sociales mis padres y Ashley. Travis aún no me había bloqueado, pero tampoco había respondido a mi mensaje preguntando cómo estaba todo. A través de conexiones mutuas. Vi publicaciones vagas de Ashley sobre personas tóxicas y traición, sin menciones directas de mí. El martes siguiente, mi supervisora me llamó a su oficina. Temía que alguien se hubiera quejado de mi desempeño, que, admito, había sufrido debido a mi estado emocional. Amber, he notado que estás luchando, dijo Susan de manera directa pero amable. Lo que esté pasando en tu vida personal está afectando tu trabajo. Siempre has sido una de nuestras enfermeras más confiables, pero cometiste 3 errores en la documentación solo esta semana. Asentí. Avergonzada. Lo siento. Estoy lidiando con algunos problemas familiares. Lo pensé. Mira, tenemos un programa de asistencia para empleados que incluye servicios de consejería. 6 sesiones completamente cubiertas. Me gustaría que lo consideraras. Bajo circunstancias normales. Tal vez hubiera rechazado educadamente, asegurándole que podía manejar las cosas por mi cuenta. Pero los eventos de las últimas semanas me habían mostrado el costo de soportar silenciosamente las cargas. Creo que eso sería útil, admití. Gracias. 2 días después, me senté frente a Ladra Patel, una terapeuta con ojos amables y una manera directa que aprecié de inmediato. Cuéntame qué te trae aquí. Me invitó. Toda la historia salió de mí. No solo el viaje a Hawái y sus consecuencias, sino toda una vida de sentirme excluida, pasada por alto y subestimada. La Patel escuchó atentamente, preguntando ocasionalmente algunas preguntas aclaratorias, pero en su mayoría dejándome descargarme. Lo que describe suena como una dinámica familiar donde te han asignado el papel de la hija olvidada, dijo, cuando finalmente me quedé sin palabras. Es bastante común en los sistemas familiares, especialmente aquellos con patrones narcisistas. ¿Narcisista? Pregunté. Mis padres no son especialmente egoístas. El narcisismo en las dinámicas familiares no siempre tiene que ver con individuos que son clásicamente narcisistas. Se trata de un sistema que requiere que ciertos miembros jueguen ciertos roles para que el sistema funcione como lo prefieren los miembros dominantes. Tu rol parece haber sido el de la persona autosuficiente que no causa problemas. Cuando saliste de ese rol al cancelar el viaje, el sistema reaccionó fuertemente para devolverte a tu lugar. Su explicación iluminó patrones que nunca había podido articular. En las siguientes sesiones, exploramos la historia de mi familia, mis mecanismos de afrontamiento y formas más saludables de abordar el dolor y la ira que había suprimido durante años. El estrés comenzó a manifestarse físicamente. Desarrollé insomnio.
rechinando los dientes por la noche tan fuerte que se me rompió una muela. Los dolores de cabeza por tensión se convirtieron en una ocurrencia diaria. Mi apetito disminuyó y perdí 7 libras en 2 semanas después de un turno particularmente difícil, cuando casi me desmayé por una combinación de estrés y no comer adecuadamente. Susan sugirió que tomara una breve licencia. Solo una semana, me urgió. Descansa un poco. Concédele tiempo a tu salud. Los niños estarán aquí cuando regreses. A regañadientes. Estuve de acuerdo. La semana libre fue tanto necesaria como aterradora. Necesaria para mi recuperación física y mental. Aterradora porque me dejó sola con mis pensamientos y la angustiosa pregunta de cómo sería mi relación familiar de ahí en adelante. Durante este tiempo, la Drav Patel sugirió que intentara escribir en un diario como herramienta terapéutica. Comencé con dudas, sin saber qué escribir, pero pronto me encontré llenando páginas con recuerdos, reflexiones y revelaciones sobre la dinámica de mi familia. 3 semanas después del enfrentamiento, llegó una carta certificada de mi madre. Mis manos temblaron al abrirla, medio esperando más amenazas legales en lugar de eso. Era una carta manuscrita de 3 páginas que lograba ser tanto conciliadora como acusatoria al mismo tiempo. Querida Ember, comenzaba. Espero que esta carta te encuentre bien. Tu padre y yo hemos estado reflexionando sobre los eventos recientes y sentimos que es importante ponernos en contacto. Aunque todavía estamos profundamente dolidos por tus acciones que arruinaron unas vacaciones familiares especiales que habíamos estado planeando durante meses. Reconocemos que debes haber estado experimentando algún dolor para actuar de una manera tan fuera de lo normal. Continuó detallando cómo lograron reservar todo con un considerable gasto adicional. Cómo Ashley había llorado durante días por la idea de perderse el viaje. Cómo Travis y Laura casi no pudieron reorganizar sus compromisos laborales. Cada párrafo contenía sutiles críticas sobre mi egoísmo. Mientras se presentaban como los padres razonables y perdonadores, la carta concluía: esperamos que, con el tiempo, llegues a arrepentirte de tus acciones impulsivas y entiendas el dolor que has causado. Cuando estés lista para disculparte y hacer las paces, estaremos aquí como siempre lo hemos estado, con amor. Mamá. Ni una sola vez reconoció su exclusión hacia mí, ni el daño que causó. Ni una sola vez cuestionó por qué me sentí impulsada a tomar una acción tan extrema. Después de toda una vida de aceptación, la carta fue una clase magistral de manipulación emocional, haciéndome dudar si había reaccionado exageradamente. Después de todo, compartí la carta con la Drav Patel en nuestra siguiente sesión. Esto es realmente útil para nuestro trabajo conjunto, dijo ella. Demuestra exactamente la dinámica de la que hemos estado hablando. Observa cómo tus sentimientos y experiencias son minimizados, mientras que las de los demás son el centro. Fíjate en el amor condicional que solo se ofrece si pides disculpas y haces las paces. Esta no es una carta de reconciliación. Es un intento de restablecer el control. Con su orientación, redacté una respuesta, no una disculpa, sino una explicación clara y tranquila de mi perspectiva y los límites que establecería de ahí en adelante. Queridos mamá y papá, escribí, gracias por su carta. Entiendo que mis acciones causaron disturbio y gastos adicionales y por esa consecuencia específica, lo siento. Sin embargo, no puedo y no voy a disculparme por finalmente defenderme después de toda una vida de ser excluida y descartada. El viaje a Hawái no fue un incidente aislado, sino el punto de quiebre después de años de ser pasada por alto y olvidada. Cuando papá se rió de mí por asumir que sería incluida en las vacaciones familiares, algo se rompió dentro de mí. Fue la confirmación más clara de que, a sus ojos, no soy realmente parte de esta familia. No estoy pidiendo un trato especial, solo la misma consideración, inclusión y amor que Travis y Ashley reciben automáticamente.
hasta que puedan reconocer el patrón de exclusión y comprometerse a cambiarlo. Necesito dar un paso atrás en nuestra relación por mi propio bienestar. Sigo abierta a una conversación honesta cuando estén listos para escuchar mi experiencia sin desestimarla. Con amor, Amber. Envié la carta por correo certificado, asegurándome de que la recibirían. Pero sin esperar respuesta de esto ya no sé. Trataba de cambiar su opinión. Se trataba de afirmar mi verdad y establecer límites que debería haber puesto hace años. No recibí respuesta. El silencio fue tanto doloroso como esclarecedor. 3 meses pasaron desde que cancelé las vacaciones familiares a Hawái. 3 meses de terapia, escribir en el diario sobre emociones difíciles y una curación gradual. Las estaciones cambiaron de primavera a verano. Y yo también cambié. Aún tenía sentimientos encontrados sobre cómo manejé la situación. El método había sido impulsivo y quizás extremo, pero la necesidad subyacente de finalmente defenderme había sido legítima. La Ladrat Patel me ayudó a entender que las respuestas perfectas rara vez existen en relaciones imperfectas. La sanación no se trata de hacer todo bien. Me dijo durante una de nuestras sesiones, se trata de aprender de cada experiencia y tomar decisiones que honren tu valor de aquí en adelante. Mis sesiones semanales de terapia se habían convertido en un ancla, ayudándome a procesar no solo el conflicto inmediato, sino décadas de dolor acumulado. Desarrollé insomnio, rechinando los dientes por la noche tan fuerte que se me rompió una muela. Los dolores de cabeza por tensión se convirtieron en una ocurrencia diaria. Mi apetito disminuyó y perdí 7 libras en 2 semanas después de un turno particularmente difícil, cuando casi me desmayé debido a una combinación de estrés y no comer adecuadamente. Susan sugirió que tomara una breve licencia. Solo una semana, me urgió. Descansa un poco. Concédele tiempo a tu salud. Los niños estarán aquí cuando regreses. A regañadientes. Estuve de acuerdo. La semana libre fue tanto necesaria como aterradora. Necesaria para mi recuperación física y mental. Aterradora porque me dejó sola con mis pensamientos y la angustiosa pregunta de cómo sería mi relación familiar de ahí en adelante. Durante este tiempo, la Ladrat Patel sugirió que intentara escribir en un diario como herramienta terapéutica. Comencé con dudas, sin saber qué escribir, pero pronto me encontré llenando páginas con recuerdos, reflexiones y revelaciones sobre la dinámica de mi familia. 3 semanas después del enfrentamiento, llegó una carta certificada de mi madre. Mis manos temblaron al abrirla, medio esperando más amenazas legales en lugar de eso. Era una carta manuscrita de 3 páginas que lograba ser tanto conciliadora como acusatoria al mismo tiempo. Querida Amber, comenzaba. Espero que esta carta te encuentre bien. Tu padre y yo hemos estado reflexionando sobre los eventos recientes y sentimos que es importante ponernos en contacto. Aunque todavía estamos profundamente dolidos por tus acciones que arruinaron unas vacaciones familiares especiales que habíamos estado planeando durante meses. Reconocemos que debes haber estado experimentando algún dolor para actuar de una manera tan fuera de lo normal. Continuó detallando cómo lograron reservar todo con un considerable gasto adicional. Cómo Ashley había llorado durante días por la idea de perderse el viaje. Cómo Travis y Laura casi no pudieron reorganizar sus compromisos laborales. Cada párrafo contenía sutiles críticas sobre mi egoísmo. Mientras se presentaban como los padres razonables y perdonadores, la carta concluía: esperamos que, con el tiempo, llegues a arrepentirte de tus acciones impulsivas y entiendas el dolor que has causado. Cuando estés lista para disculparte y hacer las paces, estaremos aquí como siempre lo hemos estado, con amor. Mamá. Ni una sola vez reconoció su exclusión hacia mí, ni el daño que causó. Ni una sola vez cuestionó por qué me sentí impulsada a tomar una acción tan extrema. Después de toda una vida de aceptación, la carta fue una clase magistral de manipulación emocional, haciéndome dudar si había reaccionado exageradamente.
Después de todo, compartí la carta con la Dev Patel en nuestra siguiente sesión. Esto es realmente útil para nuestro trabajo conjunto, dijo ella. Demuestra exactamente la dinámica de la que hemos estado hablando. Observa cómo tus sentimientos y experiencias son minimizados, mientras que las de los demás son el centro. Fíjate en el amor condicional que solo se ofrece si pides disculpas y haces las paces. Esta no es una carta de reconciliación. Es un intento de restablecer el control. Con su orientación, redacté una respuesta, no una disculpa, sino una explicación clara y tranquila de mi perspectiva y los límites que establecería de ahí en adelante. Queridos mamá y papá, escribí, gracias por su carta. Entiendo que mis acciones causaron disturbio y gastos adicionales y por esa consecuencia específica, lo siento. Sin embargo, no puedo y no voy a disculparme por finalmente defenderme después de toda una vida de ser excluida y descartada. El viaje a Hawái no fue un incidente aislado, sino el punto de quiebre después de años de ser pasada por alto y olvidada. Cuando papá se rió de mí por asumir que sería incluida en las vacaciones familiares, algo se rompió dentro de mí. Fue la confirmación más clara de que, a sus ojos, no soy realmente parte de esta familia. No estoy pidiendo un trato especial, solo la misma consideración, inclusión y amor que Travis y Ashley reciben automáticamente, hasta que puedan reconocer el patrón de exclusión y comprometerse a cambiarlo. Necesito dar un paso atrás en nuestra relación por mi propio bienestar. Sigo abierta a una conversación honesta cuando estén listos para escuchar mi experiencia sin desestimarla. Con amor, Amber. Envié la carta por correo certificado, asegurándome de que la recibirían. Pero sin esperar respuesta de esto ya no sé. Trataba de cambiar su opinión. Se trataba de afirmar mi verdad y establecer límites que debería haber puesto hace años. No recibí respuesta. El silencio fue tanto doloroso como esclarecedor. 3 meses pasaron desde que cancelé las vacaciones familiares a Hawái. 3 meses de terapia, escribir en el diario sobre emociones difíciles y una curación gradual. Las estaciones cambiaron de primavera a verano. Y yo también cambié. Aún tenía sentimientos encontrados sobre cómo manejé la situación. El método había sido impulsivo y quizás extremo, pero la necesidad subyacente de finalmente defenderme había sido legítima. La Dev Patel me ayudó a entender que las respuestas perfectas rara vez existen en relaciones imperfectas. La sanación no se trata de hacer todo bien. Me dijo durante una de nuestras sesiones, se trata de aprender de cada experiencia y tomar decisiones que honren tu valor de aquí en adelante. Mis sesiones semanales de terapia se habían convertido en un ancla, ayudándome a procesar no solo el conflicto inmediato, sino décadas de dolor acumulado. En mi última tarde, me senté sola en la playa, mirando la puesta de sol. El cielo ardía en tonos naranjas y rosados, el sol, una esfera dorada perfecta, se hundía en el horizonte. Pensé en lo lejos que había llegado. No solo la distancia física hasta Hawái, sino el viaje emocional de los últimos meses. La vieja Amber habría seguido aceptando la exclusión, tragándose el dolor, haciéndose más pequeña para encajar en el rol asignado por su familia. La nueva Amber reconoció su valor, insistió en ser tratada en consecuencia. El camino a seguir no estaba perfectamente claro, pero por primera vez era verdaderamente mío para elegir. De regreso en Chicago, volví al trabajo con renovada energía y enfoque. Mis pacientes notaron el cambio, con la adolescente Mia comentando, pareces más feliz, enfermera Amber. Como más radiante o algo así. Compartí fotos seleccionadas de mi viaje con mis compañeros de trabajo, quienes expresaron un interés genuino. Susan comentó sobre la transformación, lo que hayas hecho en Hawái funcionó. Pareces como si te hubieran quitado un peso de encima. Así ha sido. Estuve de acuerdo. Finalmente dejé de cargar con las expectativas y juicios de los demás. Le envié un breve mensaje de texto a Travis para informarle que había regresado de Hawái con una foto de la playa adjunta. Su
Respuesta llegó rápidamente. Sube increíble. Me alegra que hayas podido vivirlo también. Hablemos pronto. Un puente tentativo, pero un puente al fin y al cabo. Mis padres permanecieron en silencio. Pero el aguijón de su ausencia se había atenuado considerablemente. Ladrar Patel me ayudó a entender que su reacción tenía más que ver con su incapacidad para enfrentar su propio comportamiento que con mi valor como su hija. No puedes controlar si alguna vez reconocen su rol en esta dinámica, me recordó. Solo puedes controlar tus respuestas y límites de aquí en adelante. En los meses siguientes, continué construyendo mi vida de manera intencional en lugar de reactiva. Me uní a un jardín comunitario, comencé a tomar clases de fotografía y me ofrecí como voluntaria en un programa hospitalario para niños. Creé rutinas que me nutrían y conexiones que me valoraban tal como era. La historia familiar no había terminado. Quizás nunca lo haría. Pero ya no era la única historia que definía mi vida. Me había convertido en la autora de mi propia narrativa, escribiendo nuevos capítulos llenos de una familia elegida, trabajo significativo y alegría auténtica. Mirando hacia atrás al acto desesperado que había catalizado esta transformación, no sentí ni orgullo ni arrepentimiento. Solo aceptación de que había sido parte de mi viaje necesario. Las vacaciones canceladas en Hawái finalmente me llevaron a algo mucho más valioso que cualquier viaje podría proporcionar, el conocimiento de que merecía un lugar en la mesa y el coraje para irme cuando ese lugar me fue negado. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con miembros de la familia que no podían ver tu valor? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Si mi historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre encontrar tu voz y mantenerte firme. Recuerda, a veces la familia que elegimos es más nutritiva que la que nacemos. Gracias por escuchar y te deseo la fuerza para honrar tu valor en cada relación de tu vida. Espero que hayan disfrutado esta historia. Si les gustó, por favor, denle un me gusta, dejen un comentario y no olviden suscribirse. Mao se los agradecería mucho.